Por fin se rebasó la mitad del certamen y cada vez se ve más de cerca la costa. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. El partido pendiente de la jornada 1 que se jugó en el Akron. El primer tiempo de locura entre Cruz Azul y Juárez, así como el clásico que inventó Xolos y le ganó a León. Además te cuento el desastre que se vive en la institución Tusa, el empate cardíaco que protagonizó el duelo universitario, la goleada de Toluca ante Chivas y la perseverancia americanista que sirvió para empatar frente a Monterrey. De la misma manera te traemos el resumen de la actividad de los mexicanos en Europa y una historia más que desempolvamos del archivo de oro. El fútbol arrancó a mitad de semana, debido al duelo pendiente de la jornada 1 entre Chivas y Tigres, ambos equipos que nos impiden usar imágenes de sus partidos. El juego estaba programado para comenzar a las 19 horas, pero una tormenta que se desató en tierras tapatías retrasó el silbatazo inicial, 1 hora y 48 minutos. Aunque en un principio la cancha del Akron fue duramente criticada por su estado, con el transcurrir de los minutos demostró por qué es sede mundialista. Y de paso dejó callados a unos cuantos periodistas que prefieren adivinar a esperar a que las cosas sucedan. Luego de un primer tiempo infumable, el segundo arrancó con chances para ambos lados, pero ni Ángel Correa ni la Hormiga González pudieron romper la paridad. Más adelante, una mano de Javier Aquino se convirtió en un tiro desde el manchón, a favor del cuadro más mexicano de la liga. Sin embargo, Efraín Álvarez no le pudo ganar el duelo individual a Nahuel Guzmán, quien mantuvo la portería imbatida. Sin muchas más emociones, se terminó el desabrido empate sin goles. Por lo menos dejó nuevo hito en la institución felina, ya que el Patón llegó a 200 porterías en ceros, con el jersey del lado Nuevo León. Necaxa le ganó al Puebla de local y volvió a saborear las mieles del triunfo después de 7 partidos. Durante gran parte del primer lapso, la franja llegó con mayor claridad al arco enemigo, pero la más evidente la tuvo Franco Moyano, quien reventó el larguero de cabeza. Debido a un choque de cráneos, Juan Fedorco fue obligado a atender el protocolo de conmoción, aunque lo hizo de mala gana y se tardó una eternidad. Reingresó el empastado. Recién pasado el minuto 45, Palavecino emergió por el costado de la derecha y envió un potente centro raso, que culminó en el autogol del número 5. En el complementario, además de que salió el central enfranjado, los electricistas se quedaron a nada del segundo, mas Agustín Oliveros impactó la red lateral y casi se mata con la publicidad. A pesar de la victoria, los gritos contra la continuidad de Fernando Gago no cesaron sobre el final del encuentro, y sin más se cerró el telón en el estado de Victoria. Ya está disponible el número 5 de la revista Balompié, como se los prometí, con la portada de Gilberto Mora, acompañado por Marcel Ruiz, Santiago Jiménez, Edson Álvarez y Alexis Vega, todos ellos levantando la Copa Oro que recientemente levantaron en el último torneo veraniego. Adentro de la revista vas a poder encontrar todas las crónicas de todos los partidos que se disputaron en esta Gold Cup 2025, además por supuesto del periodismo de investigación que ya conoces. En esta ocasión encontrarás un resumen de la primera parte de cómo fue que sucedió el famosísimo cachirolazo en el 88, imperdible. E igual que en la Copa Oro, te presentamos todas las crónicas de todos los partidos del Mundial de Clubes, que vaya que estuvo bueno y que nos entretuvo bastante. Y como ya estás acostumbrado en la revista Balompié, en el resto de las páginas vas a encontrar reportajes, entrevistas y un dossier muy especial dedicado a la selección mexicana campeona del mundo en Perú 2005, hace ya 20 años. Por cierto, que en la contraportada vas a ver a Carlos Vela en una de sus mejores etapas allá con el LAFC. Eso es porque adentro de este dossier de la Sub-17 le dedicamos un largo recorrido a toda su carrera profesional, un perfil de leyenda en el que te explicamos cómo es que Carlos Vela nunca quiso ser el jugador que todos creímos que podía ser. Este es el mejor momento para suscribirte a Balompié, porque si lo haces ahorita vas a recibir todo esto. Así que ya sabes, escanea este código QR o encuentra el link en la descripción y suscríbete a la única revista de fútbol en México. En cuestión de 36 minutos se dio un vendaval en Ciudad Universitaria, que la máquina le ganó a los Bravos. Apenas al 2, Carlos Rodríguez se combinó con Lucas Romero, quien cayendo se ejecutó un disparo cruzado.
que se encontró con las redes para adelantar al conjunto celeste. Más adelante, Castillo llegó a línea de fondo y mandó un centro templado, que llegó a la humanidad de Rodolfo Pizarro, quien igualó y ya en el camino sacó los prohibidos. 2 en el área, saque del servicio, buscando remate, se empató. ¡Gol! ¡Gol de Bravos! Ya decíamos, también vino a jugar el cuadro fronterizo. De inmediato Juárez cargó su ataque y Rodríguez extendió un centro hacia el enemigo, pues se le dejó servida a Raimundo Fulgencio, quien la prendió de volea para darle la vuelta a la pizarra. Mira qué taconazo, el servicio a segundo poste. ¡Gol! Sí, estos Bravos son de verdad. Este equipo viene, juega, encara, báilele, que bailele, Rayo. Sin embargo, 4 minutos después, Gabriel Fernández se anticipó a la defensiva verde limón para clavar un testarazo que volvió a poner todo como el punto de partida. Posteriormente, el ex del Milan se la dejó de inglesa a José Paradela, quien con cabeza fría definió primer palo el 3-2 para mandar todo a la congeladora por 15 minutos. 10 minutos que faltan para que termine el primer tiempo. Y cuidado con esta. Allá viene la máquina. Gol. ¡Gol! Ahí está Paradela, normalmente la asiste, ahora recibe y define con clase. Durante el segundo tiempo, Eric Lira incrementó la ventaja, solo que señaló fuera de lugar, y en el añadido el número 8 de los visitantes se perdió el empate, lo que provocó su enojo con el balón de reserva. Al final del compromiso, los de Chihuahua se pelearon entre ellos, mientras que la Cooperativa festejó con todo su 7ª victoria al hilo, que los mandó a la cima, aunque estaban a la espera de lo que hiciera Monterrey. En el puerto, Mazatlán y Atlas acordaron de cómo jugar hasta la recta final para repartir unidades. En la infancia del encuentro, los cañoneros se animaron con un zapatazo de larga distancia, pero Camilo Vargas se tiró para la foto. Ríos sacó un punterazo de la chistera, que casi se traduce en oro molido para la academia. Moreno pateó por un costado, y tras la pausa por rehidratación, Bárcena sembró la base del palo. Al 40, Nicolás Benedetti fue atropellado por Roberto Suárez. El profe dejó correr al no ver nada inusual, solo que luego de ir a checar el VAR, concretó la pena máxima, que erró el mismo colombiano. Segundo partido al hilo en el que el ex del América falla desde los 11 pasos. Más adelante, el conjunto rojinegro exigió un penal sobre Gustavo del Prete, no más que la opinión del juez no coincidió. A 3 del final, Lucas Meroya recentró la dirección de Facundo Almada, quien con un cabezazo cruzado puso por delante a los sinaloenses, que ya sumaban 3 puntos a la calificación, cuando ocurrió lo inesperado. Y es que a 40 segundos de cumplirse el tiempo de compensación, Jordan Sierra le reventó el pie a un rival dentro del área. Y con ayuda del monitor se señaló el tiro penal, que tradujo en gol de Urdevich para sentenciar el 1-1. Entre Gonzalo Pineda y Diego Coca, el rojinegro suma 11 encuentros sin ganar, y no se le ve por dónde puedan mejorar. Los Xolos de Loco Abreu no dejan de sorprender a la liga y firmaron la mayor goleada de su historia, tras vencer 5-0 a la Fiera. El cuadro de la Frontera no pudo contar con su muchacho clave en el mediocampo, Gilberto Mora, quien se marchó con la selección sub-20 para disputar el mundial de la categoría. Al minuto 12 comenzó la comedia trágica guanajuatense, cuando Jesús Vega alzó un servicio para Frank Boya, quien con un frentazo colocó el primero de la noche. Tan solo 4 más tarde, Kevin Castañeda la colgó al área desde el banderín, y Jackson Poroso se levantó encima de la saga leonesa para sumar uno más a la cuenta. Los ataques caninos eran severos y la visita nunca supo cómo controlarlos, así que Ramiro Árciga aprovechó el dominio. Le cedió a Rafael Fernández, quien a la Tony Cross puso a bailar las redes. Nuevamente llegando y buscando a Árciga por donde y toca atrás. ¡Gol! ¡Gol! ¡A los Xolos! Rafa Fernández, el lateral, se mete para que le toquen el balón interiorizando, le pega de esta manera y llega el tercero. En el segundo tiempo el ritmo bajó un poco, pero cerca del final los locales volvieron a pisar el acelerador
pues Adonis Preciado mandó un potente centro raso que conectó Ezequiel Bulaude para el cuarto gol. Hasta en el tiempo de compensación, los dioses del fútbol no le quedaron mal al cuadro de Baja California, ya que Shamar Nicholson atendió un rebote bastante fortuito para mostrar la manita a toda la liga y llamar a un clásico que nadie sabe quién inventó. Tijuana, tras 76 partidos, volvió a firmar una goleada de 5 tantos en un solo juego. La anterior fue el 5-1 sobre Juárez en la jornada 10 de la Apertura 2023. Además, ya es quinto por encima de los Tigres. Sin duda alguna, este es el caballo negro de la Apertura 2025. Hay que ver hasta dónde puede llegar. Y hoy más que nunca, ¿no? Hoy fue tiki-taka. Era tiki-taka, área. Es como uno lo siente. O el famoso chiste del Catenacho VIP. Sin pelota, defendemos como perros. Y con balón, atacamos como leones. Entonces, esa es la identificación del equipo. Defender bien, ser solventes, ser sólidos. A veces nos hundimos mucho, pero es porque nos sentimos bien, porque tenemos características para poder contraatacar y tenemos características cuando tenemos el balón de amplitud por banda para poder jugar en campo rival y generar peligro. Entonces tenemos esas alternativas en los dos aspectos del juego que terminan dando mucha confianza, mucha seguridad. El Querétaro rompió todas las quinielas y de paso expuso el ambiente tan tenso que se vive en el entorno pachuqueño. Apenas al minuto 8, Sergio Barreto derribó por la espalda a Lucas Rodríguez para ganar el tiro desde el manchón. Santiago Jomenchenko se preparó y de pata zurda la mandó a guardar, que pidió disculpas debido a su pasado tuzo. Ener Valencia, quien reapareció en Liga MX después de 5 años, 6 meses y 6 días, casi marca el del empate, solo que Diego Reyes apareció Salvador sobre la raya. En la última acción del primer lapso, Titi Rodríguez orquestó el contragolpe queretano y filtró a Johan Julio, quien seguido de una larguísima conducción sacó un zapatazo cruzado que le dobló las manos a Carlos Moreno para ensanchar el tablero. Como típica secuela, la segunda parte dejó mucho que desear y la chance más clara estuvo a cargo de Mateo Coronel, que se quedó a nada de estrenarse en el máximo circuito mexicano. Al término del encuentro, la afición de la Bella Airosa le lanzó cánticos poco agradables al Jimmy Lozano, quien aparte salió tarde a conferencia de prensa por los regaños que recibió, junto a todo su equipo, por parte de Armando Martínez. Que no quiere estar en el pelo, que no quiere estar en el pelo. Ya saben que aquí nos arreglamos. Pero esta no pedimos hoy. No mames, caminar en la cancha. Pachuca ya tiene 5 duelos sin sumar de a 3. Además, suma 347 minutos sin gol. No pudo anotar el América, Cruz Azul y Querétaro. Los Pumas se quedaron cerca de pisar fuerte ante Tigres, pero un error de último minuto les costó el empate. En la alineación titular de los universitarios desconcertó la ausencia del motor azul, el Coco Carrasquilla, quien fue suplente debido a una fiebre que sufrió en los últimos días. Antes del silbatazo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Julieta Grossman, una leyenda de la divulgación astronómica en México. Que descanse en paz. Pasado el cuarto de hora, Juan José Sánchez Purata dejó estirada la extremidad en zona prohibida y luego de la revisión el profe señaló el penal. Sin embargo, Aaron Ramsey quiso ajustar tanto su disparo que la mandó por un costado. Al regreso de los vestidores, Álvaro Angulo sacó un cohete desde fuera del área con dirección de gol, mas Fernando Gorriarán jugó de arquero. En extremis salvó a los regios. Al 86, el balón le llegó a José Juan Macías, quien la hizo chiquita. Se acomodó de siniestra y en medio de un mar de piernas azules cantó el primero de la noche, que parece ser definitivo. Junto a sus compañeros, hincados y con las manos apuntando hacia el cielo, el renacido ya colaboró en 3 goles, en menos de 40 minutos disputados con los del Pedregal. No obstante, en la siguiente jugada, José Caicedo jaló de la playera a Rómulo Suárez y regaló el tiro de castigo. Nico Ibáñez se plantó ante Keylor Navas, quien nuevamente se vistió de figura
pero el rebote quedó servido en bandeja de plata Ángel Correa. Equilibró al tanteador. Los del sur de la Ciudad de México tienen 7 encuentros sin perder, solo que gran parte de esa racha son empates y aún no encuentran claridad de cara al arco rival. En la cancha del Estadio Akron se apareció el Diablo, de nombre Alexis y apellido Vega, para encender en llamas a las Chivas. Luego de ganar el Clásico Nacional y empatar a media semana, los pibes de Gabriel Milito querían mantener el ritmo ante los campeones, solo que la historia fue cruel y decepcionante. A pesar de que el tal Arrangel era factor en los primeros minutos, al 21 estropeó todo, pues salió de forma espantosa ante el arribo de Paulinho, dejó la bola suelta y a puerta vacía el portugués silenció el mariachi. En cuestión de 3 minutos, el ex del rebaño encontró a Jesús Gallardo, quien apareció solitario a la altura del manchón y de cabeza cambió el 1-2. Al cambio de cancha, el Oso González intentó frenar al 9 rival a pura patada y dejó con 10 a los suyos. En contraste, el Chicharito perdió un balón en ataque que derivó en el contragolpe de los mexiquenses, coronado por su capitán, quien se puso romántico al dedicárselo a su esposa. Pasaron los minutos y Javier Hernández no se cansó de fallar. Bruno Méndez dejó el 10 contra 10 por una expulsión, pero el 0-3 ya no se movió. Pese a los abucheos durante los 90 minutos, Vega se mostró bastante sensato al finalizar el encuentro. En las entrevistas post partido no habló mal de la afición rojiblanca, ni mucho menos de la institución. ¿Cuál es la principal diferencia entre el Alexis, que es tan constante con estas actuaciones en Toluca, y que aquí en Chivas por X o por Z le tocaban de vez en cuando? Sí, obviamente son muchos factores. Por ahí yo siempre he reconocido mis errores cuando estuve aquí en Chivas. Cuando llegué a Toluca me puse lo más profesional que pude, bajé mucho de peso, todos los días estoy en el gimnasio, estoy cuidando mi rodilla. Después te digo, por naturaleza sale el talento que tengo. Yo creo que sé que tengo muchas cualidades para cual aportar a mis compañeros. Después te digo, tengo gente que me entiende muy bien, me entiende mis movimientos, yo a ellos, y eso hace mucho para marcar diferencia. El América mostró coraje en los últimos 10 minutos y rescató el empate ante la Pandilla. En uno de los duelos más atractivos del fin de semana, los Rayados abrieron las puertas del Gigante de Acero para recibir al subcampeón. Además, la expectativa de la afición norteña estaba hasta las nubes, porque Anthony Martial fue convocado y podía recibir sus primeros minutos como jugador de Monterrey. Al 17, Luis Ángel Malagón se interpuso ante un cabezazo de Lucas Ocampos, mas el rebote se pintó de azul y blanco. Fidel Ambriz no tuvo complicaciones para marcar su primer gol del certamen, con alta paciencia y tranquilidad. Germán Berterame casi marca, pero el arquero nacional se mantuvo firme bajo los 3 palos. A Dagoberto Espinosa se le atoró la rodilla y con el rostro inundado en lágrimas, se retiró del encuentro en el carrito de las desgracias. Ya se hablan de 10 a 12 meses de recuperación, pero esperemos a ver. Más adelante, el ex del Sevilla le propició un codazo a Sebastián Cáceres, que le abrió una herida. No más que el juez no mostró ninguna tarjeta. Antes de ir a descansar, el ataque de los del Cerro de la Silla se combinó perfecto y Ocampos dejó mano a mano a Sergio Canales, quien la picó frente a la salida de Malagón para igualar a Joao Pedro en la cima de la tabla de goleo, con 6 dianas. Pasada la hora, el naturalizado mexicano marcó el tercero, pero se señaló un claro fuera de lugar. Ya al 82, Brian Rodríguez le dejó un bombón a Rodrigo Aguirre, ex de Monterrey, quien a puerta vacía descontó el tablero. A segundos de cumplirse el tiempo reglamentario, el cuadro dirigido por Domenech Torrent entregó un último tiro de esquina a las Águilas. Alejandro Cendejas lo metió al hervidero y Ramón Juárez le ganó el duelo aéreo a nada más y nada menos que Sergio Ramos para sellar el empate. Igualmente, el artillero francés se quedó a nada de un debut triunfal, pero se enredó en el último momento y el 2-2 se confirmó. El AVE cortó la racha de 7 triunfos consecutivos del Monterrey, que no logró igualar el récord de 8 victorias seguidas que sus antecesores consiguieron en la temporada 63-64. El día de hoy, en el Archivo de Oro, recordamos la historia del escenario más histórico del fútbol mexicano. En el año del 56 se llevó a cabo el Campeonato Panamericano de Fútbol en México, el primer torneo de gran magnitud que albergó el país. En el debut, el conjunto azteca se midió ante Costa Rica, en el que era el inmueble más grande en territorio mexicano, el estadio de Ciudad Universitaria. A aquel partido ingresaron un poco más de 100,000 aficionados, con todo y que la capacidad era de solo 70,000. Fue entonces que el departamento del Distrito Federal le pidió a Telesistema Mexicano que transmitiera las acciones de los encuentros. Así que el 4 de marzo de 1956 se pudo ver el primer partido de fútbol por televisión en México, cuando el Tri se enfrentó a Perú.
Esto marcó un antes y un después en las coberturas deportivas. Además abrió las puertas hacia nuevos horizontes. Emilio Azcárraga Gil movió una clara oportunidad de generar billetes y su primer paso fue adquirir al América el 22 de julio de 1959. Ya con equipo en mano solo faltaba una cosa, el estadio. Y con lo ocurrido años atrás tenía en mente una construcción de gran calibre, por lo que invitó a los propietarios del Atlante y de Necaxa a poner manos a la obra. El proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto del Museo Nacional de Antropología y muchas otras obras que marcaron a la Ciudad de México, fue elegido por los altos mandos, que solo tenían que esperar. Por medio de un concurso ciudadano se eligió el nombre de la nueva casa del fútbol nacional. El vencedor fue Antonio Vázquez Torres, quien propuso a Azteca y recibió como premio 2 asientos en plateas, concedidos por 99 años. Fue así que el 29 de mayo de 1966, la Ciudad de México despertó con una cita histórica. A las 12:25 horas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, 2 años antes de cometer una masacre contra los estudiantes de Tlatelolco, y acompañado del presidente de la FIFA, Stanley Rous, frente a 110,000 espectadores, dio la patada inaugural del Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula. El Club América, campeón de la temporada 65-66, se enfrentó al Torino de Italia en un partido amistoso, que terminó en empate a 2. Como dato curioso, el primer gol del estadio fue anotado por Arlindo dos Santos, jugador brasileño del cuadro azulcrema, a los 10 minutos de juego. Al Estadio Azteca ya no quieren que se le llame así, y ha sufrido incontables modificaciones, pero nadie le quita que es parte fundamental de la historia del fútbol mexicano, y en próximos meses recibirá su tercera inauguración de una Copa del Mundo. En el último duelo del fin de semana, el Atlético de San Luis salió avante del TSM y goleó a placer al Santos Laguna. Aunque ambos equipos tuvieron chances de abrir el tanteador, la más clara llegó al 11 cuando marcaron un penal a favor de los guerreros. Solo que Bartichotto perdió la chance de cambiar la historia y Andrés Sánchez atajó. Más tarde Joao Pedro avisó con un cabezazo, pero Carlos Acevedo fue mejor. No obstante, los potosinos siguieron insistiendo y Juan Sanabria puso a su nombre el mejor de la jornada por medio de un tiro libre. Sí, es jugada de peligro sin duda. Ahí está, Sanabria le pega, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Juanma Sanabria! Arriba de la barrera, mete el zurdazo y la manda al fondo del arco. Previo al entretiempo, el greñudo arquero agradeció que no se cortó las uñas antes del partido. Con un atajadón, le volvió a decir que no al número 9. Al inicio del complemento, Román Torres envió un tiro centro que llegó a los pies de Benjamín Galdames. Le dio un beso a la de Gajos para poner más tierra de por medio. Cuando el reloj marcó la hora, Sebastián Pérez Buquet desbordó por la izquierda y habilitó al italiano, que por fin encontró la fórmula secreta para vencer al Cancerbero de la Laguna. Asimismo retomó la cima de goleo individual. Los albiverdes manotearon en el agua, ya que gracias a un testarazo de Kevin Balanta maquillaron el resultado, que se les volvió a caer a pedazos una vez más. El nacido en Brasil selló el doblete y la victoria colchonera. Santiago Jiménez fue titular en la victoria del Milan ante el Udinese. El mexicano salió de cambio al 62 y acumula más de 500 minutos sin mojar, por lo que la paciencia de Massimiliano Allegri se empieza a agotar. Johan Vázquez también inició y disputó todo el encuentro en la derrota del Genoa contra el Bologna por 2-1. Tras estrenarse en la Champions League con una asistencia, Rodrigo Huescas volvió a la acción de la Liga Danesa, donde fue amonestado y disputó los 90 minutos en el empate a 3 del Copenhague frente a Silkeborg. El chino Huerta jugó 84 minutos y se ganó el cartón preventivo en el duelo que el Anderlecht igualó a ceros con el Royal Antwerp, mientras que Raúl Jiménez ingresó al 80 para ceder el triunfo del Fulham sobre el Brentford de 3-1. ¿Qué opinas de los Xolos de Loco Abreu? ¿Crees que el Cruz Azul está para ser campeón? ¿Consideras que la plantilla de Monterrey sea suficiente para alzar el título? Déjamelo saber en tus comentarios. Ya te la sabes, si te gustó el video no te marches sin dejar tu like, compártelo en tus grupos de WhatsApp, además no olvides suscribirte, porque hay jornada doble, y acá te traeremos el mejor resumen, pues nunca sabemos cuándo se escribirá una nueva leyenda del fútbol mexicano.